comercio. Así que, bueno, vamos a iniciar. Y Verónica Torres, de Chile, de Cámara de Comercio de Santiago, quiero iniciar contigo. eh, Vamos a abrir contigo, en realidad, para tener un panorama macro, ¿ya? Y dentro de la pregunta es, ¿qué representa hoy la ley REP para la transición de Chile hacia una economía circular? ¿Y por qué su implementación en electrónicos puede transformarse en una verdadera ventaja competitiva para las empresas, más allá de la obligación legal? Hola Gabriela, muchísimas gracias por la invitación. Agradecer a Estrategia Circular, a Santiago Slow por esta oportunidad y este foro, yo diría, regional. Es importante la integración, la colaboración de toda nuestra región latinoamericana para la implementación de este tipo de políticas públicas. Así que muchas gracias por este espacio y también un honor ahí estar compartiendo con este tremendo panel, muchos con los cuales ya hemos trabajado hace mucho tiempo. Y respondiendo a tu pregunta y para estar en tiempo, Gabriela, yo diría que las leyes de responsabilidad extendida al productor y las políticas públicas que no solo están ocurriendo en Chile, sino que vemos que en muchas otras latitudes, yo diría que son un movilizador importante para poder realmente transformar las industrias, ¿ya? Eso por una parte, pero también para poder transformar culturalmente, lo que implica hacernos más responsables desde los ciudadanos hasta las ciudadanas corporativos, las empresas, respecto de lo que implica pasar de un modelo lineal a un modelo circular. Entonces, yo diría que la primera noticia positiva es que efectivamente la política pública tiene que estar en sintonía con estos desafíos, si no la voluntariedad se vuelve muy compleja, ¿ya? En el caso de Chile particularmente, tuvimos realmente que esperar 10 años para poder tener el reglamento de metas de este sector y durante todo ese periodo nosotros como gremio hemos estado de alguna manera impulsando, manteniendo vivas algunas iniciativas a la espera de que estas ansiadas metas fueran publicadas. Entonces, qué bueno poder estar en este foro con una noticia reciente. El 7 de mayo fue publicado en el Diario Oficial el reglamento de metas que ya empieza a hacer como realidad esta aspiración de que para el sector de aparatos eléctricos y electrónicos realmente pudiéramos contar con el puntapié inicial de poder establecer esta certeza jurídica que hace que los distintos actores regulados, pero también el ecosistema de todos los gestores también puedan tener esta, como te decía, certeza jurídica que permita activar muchas veces planes de inversión y en ese sentido también moviliza a todo el sector, planes de ampliación de la capacidad instalada y por otro lado también permite a las organizaciones, a las empresas reguladas, tomar medidas estratégicas de inversión y de costos de mediano y largo plazo de lo que implica esta implementación. En el caso de Chile, vamos a partir con metas diferenciadas para tres tipos de productos. Para los aparatos eléctricos y electrónicos en general, se va a arrancar el primer año con un 3% de meta de recolección y valorización, y los aparatos de intercambio de temperatura van a estar desfasados a partir del año 3 con metas que van a arrancar en un 6% y para los paneles fotovoltaicos también arrancan en el tercer año con un 10% de metas, ¿ya? Entonces, sabemos que es un mundo complejo el de los aparatos eléctricos y electrónicos, pero creemos que la política pública es por ahora una muy buena noticia que realmente logra poner play y la cuenta regresiva para que vamos a tener 2 años para la instalación de los sistemas de gestión y que ya esto pueda empezar a operar. Muchas gracias, Verónica. Y como tú mencionabas, que esto es un movilizador, ¿cierto?, para transformar las industrias. Vamos a continuar con Abner de Epson desde el punto de vista, ¿cierto?, del productor obligado o regulado, ¿ya? Si nos pudieses comentar, ¿cuáles son los elementos críticos de gobernanza y diseño regulatorio que han permitido una implementación efectiva en países como Chile y Perú? ¿Y cómo pueden adaptarse estos aprendizajes a México para asegurar una competencia justa y un cumplimiento efectivo?
Muchas gracias. Muy buenos días. Para Epson y en particular para mí es un placer estar acá y compartir nuestra experiencia y cómo visualizamos en el fondo los avances de la ley REP en la región. Y desde allí quisiera comenzar comentando para mí en particular, la ley REP no es un sistema de gestión de residuos. Cuando concebimos como gestión de residuos ya lo limitamos. Entonces, es una política pública que busca acelerar la economía circular mediante la corresponsabilidad entre todos los actores, que son los productores, consumidores, gestores, recicladores y autoridades. De esa forma, le damos un sentido más integral y más importante. Y entonces, el punto no está en el tema de las metas. En las metas, en el fondo, no marca una red exitosa de una que fracasa, sino que en la gobernanza. Y allí, ¿qué vemos que está sucediendo en los distintos países donde están implementadas este tipo de leyes? Uno, tener reglas claras y trazabilidad. Saber quién es el productor, quién está obligado a hacerlo, qué debe reportar, cuáles son las metas, cómo se verifica el cumplimiento. Porque sin trazabilidad es bastante complicado administrar una ley red el- todo lo que es el manejo de los sistemas colectivos de gestión, que no se pueden implementar empresa por empresa. Es muy complejo de hacerlo empresa por empresa, sino más bien lo que usualmente se ve que existen sistemas colectivos que generan economía de escala, reducen costos, aumentan la cobertura territorial. Y para ello tenemos que tener finalmente un gobierno que tenga fiscalización efectiva. Vale decir que esté controlando, verificando y sancionando a aquellos que no dan cumplimiento a la exigencia regulatoria. Desde nuestro continente, ¿qué vemos? En Chile sí tenemos reglas claras y trazabilidad, sí tenemos buenos sistemas colectivos de gestión y una fiscalización efectiva. Desde Perú, rescato en la construcción progresiva que ha tenido el sistema allí y la articulación de actores. Ha sido el incorporar gradualmente los distintos actores al mercado y gradualmente también los distintos elementos a este sistema integrado de gestión. Y eso implica desarrollar capacidades antes de implementar, antes de hacer exigibles las distintas metas regulatorias. Por lo tanto, allí la articulación público-privada en Perú ha sido esencial. La formalización de todo este universo de recicladores informales que existía también ha sido un desafío importante en el caso del Perú. Y en México vamos a encontrarnos con un desafío mayor. ¿Por qué? Porque en Perú, en Chile, ¿qué tenemos? Es una ley REP para un país. México no. El desafío para México va a ser no solamente construir una ley REP para un país, sino que construir una ley REP capaz de funcionar en los 32 realidades distintas que tenemos bajo una visión común de economía circular porque tenemos un gobierno federal donde los estados y municipios tienen distintos niveles de capacidades, distinta infraestructura, distintas prioridades. ¿Puede ser eso una barrera? Claro, pero también es una oportunidad para construir un sistema más robusto y adaptable a partir de las experiencias de estos otros países. Vale decir, la opinión es no copiemos lo que ha hecho Chile, lo que ha hecho Perú, lo que han hecho Colombia u otros países de la región, sino que a partir de las experiencias de ellos construyamos un sistema específico para México. Un sistema que tenga reglas nacionales, pero que también tenga ejecución territorial y con gobernanza clara para poder ir integrando los distintos actores. Y de esa manera, trabajar para poder buscar incorporar los distintos elementos de la economía circular. Entonces, en resumen, lo más importante allí, en mi opinión, es que tengamos la regla exigente y clara, para poder en el fondo tener predictibilidad regulatoria. Y con eso en el fondo aseguramos que las empresas puedan buscar nuevos mecanismos para poder adaptar sus negocios, cambiar sus negocios ahora, buscando tener una gestión que logre tener un crecimiento sostenible, vale decir, incorporando estos elementos regulatorios nuevos que son bastante interesantes y bastante exitosos en muchos mercados para lo que es México. México tiene una oportunidad muy importante ahora de poder construir eso, pero en la medida que escuchemos las voces locales con políticas nacionales. Creo que por allí va la respuesta. Muchísimas gracias, Abner. Muy clara respuesta. Y mencionaste la gobernanza, el gradualismo, el tener estas reglas claras que de alguna manera soporten toda esta adaptación, ¿cierto?, de las empresas. Y conectando un poquitito con las reglas, vamos con Mitzi Lagos de Mías Chile. Em, en relación a los decretos de metas, ustedes que están en el día a día, ¿qué criterios técnicos específicos deben tomarse en cuenta y quiénes deben participar en esta mesa de decisión para asegurar que las metas de recolección de aparatos eléctricos y electrónicos sean realmente abordables?
Uf, muchas gracias, Gabriela, y muchas gracias ahí por la oportunidad de participar acá también a todos. Eh, yo diría que las metas o la ley REP en general es un desafío para todo el ecosistema. Por lo tanto, todos debemos participar. Y en Chile creo que ahí se hizo un buen trabajo y hubo un trabajo bastante colaborativo en la creación de la ley y también en la creación de los decretos específicos para cada residuo. Y esto es importante porque si no se considera la realidad operativa de cada uno de los actores, difícilmente vamos a poder cumplir las metas que nos proponemos. Y ahí, desde el punto de vista del gestor, el valorizador, como Mía Chile, sin duda no podemos quedar fuera porque somos nosotros, así como decía recién Abner, los que sabemos reciclar, los que sabemos qué técnicamente es posible procesar, cómo hacerlo más eficiente y de nuestras inversiones y de nuestro know-how también depende la capacidad de proceso disponible en el país. Y eso tiene que ir alineado con las metas que se van a fijar. Por eso, en MIA Chile nos pusimos ese desafío cuando empezó la discusión de la ley REP de robustecer nuestros procesos para que la capacidad instalada en el país no fuera la barrera y nos pudiéramos concentrar en otros desafíos que son mucho más importantes, creemos nosotros, que es la etapa de recolección y de la concientización de la cultura que debe tener la ciudadanía para poder facilitar el reciclaje. Y ahí creo que el actor que ha quedado un poco relegado en esa discusión han sido justamente los consumidores, que hoy día, a 10 años de haber sido implementada la ley REP, todavía hay muchos consumidores que no saben de qué se trata la ley, que quieren reciclar y no saben cómo, dónde ni cuándo hacerlo. Y por eso creo que cuando tú me preguntas esto de los criterios técnicos, deben haber, y en Chile creo que sí fueron bien logrados, tres criterios. Primero, la gradualidad progresiva de las metas y de la base, de la línea base real, ¿ya? Allí hubo un trabajo para poder generar una línea base porque la trazabilidad no empieza después de la ley REP, empieza antes de la ley REP. Y por eso hubo que trazar qué eran los RAEs que habían disponibles en el mercado, cómo era el mercado de los aparatos eléctricos electrónicos, para en base a eso poder fijar metas que fueran en línea también con estas capacidades instaladas de reciclaje, de valorización que yo te comentaba. Y lo otro es diferenciar por categoría de producto, porque en los RAE, la diversidad de aparatos es tremenda y no es lo mismo reciclar o gestionar un celular que un refrigerador, por ejemplo, o un refrigerador industrial. Ahí hay logísticas distintas, peligrosidad distinta y porcentajes de valorización distintas también. Entonces ahí yo creo que por ahora, como inicio, el decreto de RAES que tiene acá en Chile partió con tres categorías. Una, categorías más simplificadas en relación a lo que vemos en la experiencia europea, que tienen hasta 7 categorías. Creo que eso ha sido una buena decisión para iniciar, pero va a ser un desafío más adelante, porque las pilas, por ejemplo, que quedaron agrupadas con los otros RAES, son bastante distintas y han quedado un poco relegadas. Y el último punto, y también muy importante que creo que se tomó bien acá en Chile, que fue dejar una puerta abierta para la revisión de la normativa. Nosotros acá en Chile se puso Mm. una meta de cada 5 años hacer esa revisión, pero en el decreto de envase y embalaje, que fue el primero en implementarse, al año 2 ya estaban bien visualizados los dolores que tenía, los ajustes que se requieren y por lo tanto se inicia el camino de revisión antes. Y eso creo que México también debe considerar que el mercado de la tecnología avanza muy rápido, por lo tanto la legislación también tiene que ser adaptable, ¿ya? Y, perdón, pues se me extiendo ahí, recogiendo lo que decía Abner, me parece muy relevante no olvidar que la ley REP, que los sistemas REP no son cuantitativos solamente. Muchas veces nos quedamos con el número, con la meta, pero el objetivo de la REP es una responsabilidad de lo que se pone en el mercado y esa responsabilidad abarca tanto la fase de producción del producto, de vida útil, de uso y también después el final de su vida útil como residuo. Pero lo importante siempre es ir más aguas arriba que aguas abajo. Muchas gracias, Mitzi, por tu respuesta tan completa. Y
Y bueno, vemos algo que también se repetía con Adler desde el punto de vista del productor, la gradualidad, ¿cierto? En el que todos debemos participar y en este punto último que mencionaste, que creo que es muy importante, que es el cómo la revisión y cómo también vamos adaptando de alguna manera las legislaciones, ya que el mercado, la sociedad avanza a veces mucho más rápido que nuestra legislación y esto también debe adaptarse. Y trazabilidad y medición, ¿cierto? Metas. Y ahora vamos con Pablo. Pablo Astete de Conecta Recicla de Chile y México también. Pablo, una vez que se fijan estas metas, viene la medición, ¿cierto? Desde un enfoque regulatorio, ¿cómo pueden diseñarse metodologías estandarizadas para poder definir los mecanismos de compensación ambiental y frente a la complejidad de los electrónicos, cómo poder asegurar que estos procesos de fiscalización sean viables? Eh, bueno, hola Gabriela, saludos al panel. También quiero reiterar ahí el agradecimiento a Estrategia Circular y a Santiago Sud por la invitación a formar parte de este grupo y de esta discusión. Y bueno, respecto de la pregunta, ya lo estaba mencionando Mitzi, ¿no? Hay una diversidad tremendamente amplia en términos de los productos regulados en este paquete y por extensión también una gran diversidad de productores, ¿no? Hace en ese sentido muy complejo pensar de repente en estandarización desde las metas hasta también los mecanismos de compensación, quizás ahí entendiendo los mecanismos de compensación ambiental como estas herramientas que se implementan, ¿no es cierto?, para actuar en caso de que no se pueda ir asegurando el cumplimiento. Y en el caso chileno, el eje central de todo este proceso son estos organismos administradores, ¿no? Los sistemas de gestión que le llamamos, que fundamentalmente lo que hacen es tomar todo este cumplimiento que están haciendo los productores, integrar también todo el proceso de cumplimiento a través de la recolección y la valorización y canalizar la información hacia el ente regulador. Y en ese sentido, ¿quién es el responsable de transferir ese nivel de cumplimiento finalmente del sistema de gestión, tal como estaba mencionando ahí? La clave es que estén orientados hacia la conformación de sistemas de gestión colectivos. Y son estos sistemas de gestión fundamentalmente quienes tienen que asegurar y garantizar el cumplimiento. Y en el caso de lo que ocurre en Chile, por lo menos se está realizando a partir de la implementación de mecanismos de garantía, ¿no? Que lo que hacen es establecer previamente un mecanismo para poder definir cómo es que se puede asegurar, incluso si es que no se logra cumplir con las metas, que haya este proceso de compensación. En el caso chileno eso está más o menos estandarizado, incluye algunos factores, hay unas fórmulas que consideran el costo que tiene para el sistema de gestión y el cumplimiento de las metas, la proyección de lo que se va a estar valorizando dentro del año en curso, lo que se valoriza el año anterior, pero se utiliza ese esquema para poder asegurar el cumplimiento. Y yo diría que quizá un segundo elemento ahí que se pudiera considerar dentro de este factor tiene que ver con el costo que eventualmente tiene para el productor o para el sistema de gestión el proceso de valorización. No es lo mismo tratar de ir asegurando la valorización de un producto que otro, y para efectos del sistema de gestión ahí se está haciendo también, o se está incluyendo dentro de todo este proceso, la modulación del financiamiento que tienen los sistemas de gestión para los productores. Eso implica que en algún momento el costo que tiene para un productor financiar un sistema de gestión puede ir variando en función de las complejidades de los productos que introduce al mercado. De hecho, ahí para algunos productos prioritarios, como en el caso de envases y embalaje, nosotros utilizamos el ecodiseño como un elemento y se implementó una discusión inicialmente en el desarrollo de las metas para aparatos eléctricos y electrónicos, tomando eso en consideración. La realidad chilena no lo permitía porque en general los productores en Chile son más bien importadores, no tienen tanta influencia en el diseño del producto. Pero hay estrategias para poder ir ahí desarrollando distintos mecanismos de compensación. Y para ir cerrando en términos de la fiscalización de todo este proceso, yo diría que por lo menos en el caso chileno ahí hay una etapa que está un poquito al debe. Siento que ha ido avanzando la red durante estos 4 años y la fiscalización quizá está un poquito
no ha ido avanzando con la misma complejidad y también con las mismas herramientas. Quizás ahí como una lección que podríamos tomar para el caso mexicano es ir proyectando la implementación y también ir planificando un poquito las estrategias de ir asegurando ese cumplimiento, porque lo que puede ocurrir es algo un poquito que ha estado pasando en el caso chileno, y es que nos encontramos con una gran cantidad de actores que están cumpliendo, pero en paralelo nos encontramos con estos free riders, ¿no? Estas empresas que, a pesar de que hay un esfuerzo bien importante por buena parte del mercado de productores, existen algunos que todavía no se incorporan completamente, y eso genera un desbalance que también es complejo. Muchas gracias, Pablo. Volvemos, ¿cierto?, a esta también gradualidad para la implementación y cómo también ahora vamos a la segunda ronda de preguntas, ¿ya? Y que vamos a ver otros temas. Vimos, sí, temas de regulación, metas y gobernanza. Y ahora nos vamos hacia cómo implementamos esto, ¿cierto? Y desde ahí vienen las zonas aisladas, la misma geografía, otras complejidades como con el mismo material o producto o residuo, como le llamemos, que se necesita de alguna manera recolectar la logística, la trazabilidad y la infraestructura necesaria. Y para esto vamos a iniciar esta segunda ronda con Carlos Hernández Santana de Colombia, de ONUDI. Carlos, cuéntanos, bueno, para la logística, ¿cierto? Implementación como tal de este tipo de legislaciones o normativas, uno de los dolores más grandes es la geografía, ¿cierto? De diferentes espacios y lugares. ¿Cómo se puede superar estas grandes asimetrías de infraestructuras de recolección que existen entre los grandes centros metropolitanos y los territorios más aislados, rurales, ¿cierto? En cada país tiene su propio tema con esto. Cuéntanos cómo ha sido en Colombia. Gracias, Gabriela, por la pregunta y gracias a los panelistas y a todos los presentes también. Eh, yo creo que para responder a la pregunta me permitiría primero decir que debe existir una regulación que se vaya adaptando a las necesidades del país año tras año. Esto quiere decir que no podríamos tener regulaciones que fueran inamovibles, sino que esas regulaciones tienen que estarse revisando periódicamente para poderlas adaptar a las necesidades del país. Fue justamente lo que ocurrió en Colombia. Las primeras regulaciones nuestras datan del año 2010. En el año 2010 se establecieron las primeras regulaciones para residuos electrónicos y en el año 2011 se formaron los programas de recolección. Colombia funcionó para algunas categorías de RAE y con esos sistemas de recolección hasta el año 2022, en donde solamente se le exigía a los productores recolectar unas metas de recolección que se incrementaban 5% en 5% hasta llegar al 50% de lo puesto en el mercado en el año 2020. Pero luego nos dimos cuenta que efectivamente eso necesitaba regularse porque, entre otras cosas, no había apoyo a la investigación, no había apoyo a la economía circular y tampoco teníamos una cobertura geográfica que nos garantizara la participación activa de los productores en todo el país. Entonces, en el año 2022 hubo dos grandes cambios a la regulación que venía del 2010. El primer cambio es que ya todas las corrientes de RAE fueron totalmente obligatorias para recolección, no solamente las que venían desde 2010, sino todo RAE. Fue el primer gran cambio. Y el segundo cambio importante es que se establecieron unos indicadores de gestión de los sistemas de recolección y gestión. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente el cumplimiento de los productores se basa en la meta de recolección, sino que se tienen en cuenta otros criterios para poder aprobar al sistema de gestión que estableció el productor. Esos 5 criterios o 5 indicadores que tenemos nosotros es uno, efectivamente, es el indicador de recolección, en el cual se establecen metas progresivas de recolección año tras año para las diferentes categorías. El otro es un indicador que obliga al productor a invertir cierta cantidad de dinero en información y sensibilización al público en general. El tercer indicador es el de cuánto invierte el productor, lo obliga a hacer una inversión en desarrollo, en investigación y desarrollo en el aprovechamiento de residuos. El cuarto indicador es el formato, el
la promoción de la economía circular. Realmente eso es lo que evalúa el cuarto indicador. Cuánto invierte el productor o el sistema de recolección en apoyar la economía circular. Y el último indicador, que es el que tú me preguntas, justamente es el de la cobertura geográfica. Entonces, estos 5 indicadores dan un puntaje determinado y al final de su gestión, al año de operación, el sistema debe comprobar y demostrar que cumple 75 puntos de cada indicador de esos tiene un puntaje determinado. Pero este indicador de cobertura geográfica fue importante incluirlo, porque aunque la regulación anterior exigía llegar a lugares lejanos, como por ejemplo la isla de San Andrés y Providencia, no sé si ustedes conozcan en dónde queda, pero es una isla bastante lejana de la parte litoral colombiana al norte, obligaba a llegar allá a los sistemas de recolección, pero no a otras zonas alejadas del país. Nosotros tenemos extensas llanuras en límites con Venezuela y tenemos la zona amazónica en límites con Perú y con Brasil. Llegar allá no es sencillo. Entonces, lo que se trataba de establecer con este indicador de cobertura geográfica es que los sistemas efectivamente llegaran hasta esos sitios. Y se estableció por eso este indicador. Entonces, bajo este indicador, todos los sistemas de recolección deben cubrir un porcentaje del territorio nacional que se va incrementando también año tras año. Empecé en el año 1, es decir, en el año 24 empezó a operar ya efectivamente ese sistema. En el año 1, o sea, el año 2024, debían cubrir el 10% del territorio nacional y se espera que en el año 13 se cubra el 75% del territorio nacional. Y repito, pues esto está por la regulación. No es únicamente el indicador de recolección, son los otros 4 indicadores que acabo de mencionar, entre ellos el de cobertura geográfica. Entonces, de esta manera es como tratamos de alguna manera de resolver el problema. ¿Cómo ha funcionado esto? Yo diría que ha funcionado relativamente bien. Eh, se requiere, por supuesto, un esfuerzo grandísimo de parte de los productores, pero yo creo que ha habido muchas maneras ingeniosas de ellos mismos, en donde, por ejemplo, hacen alianzas con los municipios en el Amazonas, por ejemplo, van al Amazonas y hacen alianzas con la entidad ambiental, territorial ambiental de esa región, hacen campañas de recolección, no tiene sentido colocar puntos de recolección en zonas como estas, entonces se hacen otros mecanismos de recolección que son validados dentro de la misma regulación colombiana y pueden entonces establecer este tipo de avances. Importante mencionar, por ejemplo, que sacar los residuos del Amazonas o traerlos desde San Andrés no es sencillo. Entonces, en este caso, los sistemas de recolección hacen alianzas con las Fuerzas Armadas. De San Andrés, por ejemplo, se traen en buques de la Armada Nacional y, y desde la Amazonía se traen, por ejemplo, en aviones, también de la Armada Nacional. Entonces, es importante mencionar que toca buscar mediante qué mecanismos podemos llegar a esas zonas alejadas. Son retos que tenemos, pero por supuesto creo que se han podido solucionar de alguna manera. Menciono, por ejemplo, también el caso de Ecuador. Ecuador tiene su isla Galápagos, pero en su regulación también estableció la obligación de que los productores vayan a Galápagos también a traer los residuos que están allá. Entonces creo que desde el punto de vista regulatorio, y por eso que quise empezar con la necesidad de tener una regulación que ponga esas reglas claras para todos, de poderlo hacer. Así lo hicimos nosotros y así lo hemos resuelto. No es la única manera de hacerlo. Existen países europeos como por ejemplo España, en donde existen las clearing house. Las clearing house son organizaciones generalmente privadas que se encargan justamente de distribuir las zonas geográficas a los sistemas de recolección, para que no todos vayan a cazar al zoológico, como decimos, sino que un año o un tiempo determinado le toque a un sistema en un punto urbano puede ser, pero en un tiempo determinado le toca en una zona rural. De esa manera se van rotando y existen ese tipo de mecanismos también que pueden ser implementados también en otros países. Tendríamos que ver, como lo mencionaban anteriormente también, no podemos copiar tal cual la regulación de uno u otro país, sino ver qué se adapta mejor a las condiciones nuestras. Muchas gracias, Alberto. Qué buenos ejemplos en este sentido de estos territorios aislados y cuáles son los diferentes mecanismos que se han ido buscando, porque de alguna manera esto se va haciendo día a día y vuelves también a mencionar el cómo también la regulación debe adaptarse y debe revisarse, ¿cierto?, para un éxito en su implementación y los cambios que debe llevar. Y siguiendo, ¿cierto?, con el tema de las zonas, la geografía. Mitzi, tú que vives esta operación diario a diario, en lo que Midas hace,
Sumando lo que mencionaba Carlos, ¿cierto? Uso de estas asimetrías territoriales, experiencia operativa. Cuéntanos cómo podría enfrentarse este problema logístico en la práctica. Uf, sin duda la logística es un desafío, pero yo creo que el mayor cuello de botella no está en la planta de valorización, si miramos el sistema. Está mucho más arriba. Está en los cajones y en las bodegas que tenemos en nuestra casa y en nuestras empresas. Está en convencer al ciudadano, empresa o persona natural, a que entregue su residuo a un flujo formal de reciclaje y no caer en esa comodidad que nos da lo lineal, la economía lineal, que es tomarlo y desecharlo mandándolo a la basura o guardarlo ahí en la bodega. Porque a diferencia de otros residuos, pasa con los RAEs que se genera una conexión con el propietario, lo que yo llamo efecto tesoro. ¿Por qué? Porque a veces, no sé, son productos que tienen un alto valor de adquisición y tenemos a veces la expectativa de, no, lo voy a guardar por si acaso, lo voy a reparar o lo voy a revender, aunque esté malo, lo voy a revender como repuesto, por ejemplo. Incluso a veces hay un vínculo emocional, como con los celulares, que los guardamos porque es que este era mi primer celular, o que este era el celular de alguien, no sé qué, o le tengo que sacar la información y después lo mando al reciclaje. Y eso va generando un cuello de botella de residuos que no entran al flujo del reciclaje. Si a eso le sumamos la parte logística, y tal como decía Carlos, acá en Chile también tenemos desafíos de geografía importantes con nuestro territorio extenso, con nuestras islas, y sobre todo hacia el lado sur. Si bien acá necesitamos un sistema que controle, pero que no limite la operación logística. En Chile tenemos una alta población en zonas urbanas, 88% aproximadamente, pero estas zonas urbanas igual están distantes, por lo tanto la logística debe ser muy eficiente. Y para eso creo yo que hay tres ejes, que los voy a llamar los tres INT para no quedar out, que sería infraestructura, ¿ya? Que es lo que estamos hablando acá. Si no hay dónde reciclar, obviamente no podemos pedirle a nadie que recicle. Y para mí, así como hoy día es fácil comprar un aparato electrónico, debe ser igual de fácil poder reciclarlo. Tiene que haber esa infraestructura de reversa, lo que yo llamo la primera milla del reciclaje. El retiro a domicilio, por ejemplo, para el caso de los aparatos de mayor volumen, es esencial y el decreto lo recoge, afortunadamente. ¿Ya? Y eso en Midas, en nuestra operación diaria, ya lo abordamos hace un par de años con dos estrategias, diría yo. Uno, junto a gestores partners que están en las regiones. Y ellos hacen esa recolección capilar, local, acopio, clasificación, y luego nosotros vamos y retiramos ya un producto o un residuo paquetizado que nos permita hacer más eficiente la logística. Y por otro lado, también con clientes que, anticipándose a la ley por un compromiso corporativo, ya disponen, por ejemplo, de buzones de reciclaje en sus tiendas o hacen campañas con algunos retails o retailers que trabajan con nosotros y que al vender un producto ofrecen al tiro el servicio de retiro y reciclaje, donde ahí nosotros vamos a la casa del cliente. El segundo IN, muy importante, es información. ¿Y por qué digo información? Si estamos en la era donde la información sobra, yo diría. Y también ahí está el problema, porque hay tanta información que a veces se nos olvida que no es solo informar, es comunicar, es llegar efectivamente con ese mensaje al territorio, a todos nuestros stakeholders. Y ahí viene otra IN que yo diría que es la más relevante, la más difícil también de cambiar, el incentivo, incentivar a las personas. Y ese incentivo no es solo reciclar, sino que es hacer un cambio de paradigma. Ya no ver los residuos como algo desechable, como algo que no tiene valor, sino que a ver los residuos como un recurso. Y en el caso de los aparatos eléctricos y electrónicos, un recurso valioso que necesitamos seguir manteniendo en el ciclo productivo porque cada día necesitamos más tecnología y hay metales que son escasos en la Tierra. Por lo tanto, tenemos que ahí buscar ese incentivo para salir del lineal, llevarlo al circuito formal, porque no sacamos nada también con llevarlo a una chatarrería o a un vertedero ilegal, como muchas veces pasa que vemos algunos refrigeradores, lavadoras en sitios heriazos.
Y ahí en Midas, eso lo hemos abordado participando en campañas municipales de reciclaje y mucho más interesante aún, un proyecto que nos gusta mucho que es reciclaje en colegios, porque ahí está la base detonante para el cambio cultural que se necesita y el incentivo. Yo diría que la logística, y resumiendo acá, es la columna vertebral del sistema, pero si falla uno de estos in, el sistema va a quedar out y no vamos a lograr reciclar como nos propone esta legislación. Muchas gracias, Mitzi. Cómo también se logra encadenar toda la logística con todos los diferentes actores, porque como se menciona desde un inicio, esto depende absolutamente de todos, no son unos más que otros, sino que esto es un conjunto, es el país y la sociedad completo. Y ya que estábamos hablando, ¿cierto?, de recolectar y los desafíos de la geografía, necesitamos tecnología para poder trazar, ¿cierto? Después de recolectar, necesitamos trazar. Y aquí sí, le preguntamos a Pablo Astete, cuéntanos, considerando la diversidad de flujos de reparación o reuso, ¿cierto? ¿Qué tan viable es implementar sistemas robustos de trazabilidad digital en contextos de alta informalidad? ¿Y cuáles son los desafíos para poder integrar a los recicladores de base en estas plataformas tecnológicas? Eh, bueno, el concepto de trazabilidad obviamente que es clave en el contexto de la responsabilidad extendida del productor. En ese sentido, bueno, el marco normativo chileno lo incorpora y la Ley General de Economía Circular acá en México también. Y en todo ese contexto, obviamente, la digitalización de la información es tremendamente relevante, ¿no? Eh, Cuando estamos pensando en trazabilidad, yo diría que hay dos elementos que son más o menos se deberían considerar como mínimos: la trazabilidad de lo introducido al mercado y la trazabilidad de lo que se está valorizando, ¿no? Y en el caso chileno, nosotros tenemos una normativa que ahí establece específicamente la obligación de ir teniendo un respaldo digital de lo que se está introduciendo al mercado, de lo que se está generando como residuo por parte de los consumidores industriales y también de lo que se está gestionando en términos de residuos. Y la verdad es que por lo menos lo que hemos podido ver hasta ahora es que aquí la necesidad trae un poquito el servicio, ¿no? Lo que está ocurriendo en Chile en el contexto de esta transición hacia la economía circular es que han ido emergiendo nuevos modelos de negocio, nuevos servicios de actores que facilitan estas herramientas digitales. Y creo que ahí quizás un elemento que es relevante es precisamente lo que tiene que ver con toda la reparación, o lo que se establece aquí en la norma como la preparación para la reutilización, ¿no? Porque aquí yo diría que tanto el regulador como el regulado deberían estar particularmente interesados en promover ese elemento. Por el lado del regulador significa una menor generación de residuos cuando hay una mayor cantidad de herramientas o instancias de reparación o de preparación para la reutilización. Y desde el punto de vista del productor, también es conveniente que estemos teniendo una mayor tasa de reparación, precisamente porque esos insumos finalmente no se transforman en residuos y por lo tanto disminuye el factor de financiamiento de la gestión de los residuos. Eh, yo creo que ahí, por lo menos en el caso chileno, hay un elemento dentro de la normativa que va asegurando que se vayan descontando de lo que finalmente se tiene que considerar como parte de la responsabilidad del productor, lo que está siendo gestionado mediante procesos de reutilización o de preparación para la reutilización. Y en términos de la viabilidad de implementar sistemas de trazabilidad que nos permitan tener esa visión completa, ¿no? Incluyendo esta parte de la preparación de la reutilización. Yo creo que por lo menos todo lo que tiene que ver con la parte de gestión de residuos actualmente tiene una tecnología que ya está súper viable, no voy a entrar en ese detalle, pero todo lo que tiene que ver con Internet de las cosas, ¿no es cierto?, contenedores inteligentes, tenemos la capacidad actualmente de implementar sistemas robustos de trazabilidad digital que nos permitan tener una cuantificación importante. En el caso de la preparación para la reutilización, esas son vías que generalmente no van tan automatizadas. Yo creo que ahí contar con los gestores, los que se encargan de facilitar ese proceso, es clave. Y por lo menos lo que yo he visto en el caso chileno es que ahí el componente clave es la inclusión. Hay que asegurar que los mecanismos de registro y de trazabilidad incorporen
a toda la diversidad de gestores que no siempre tienen todas las capacidades desarrolladas para tratar de trabajar con sistemas muy robustos digitales. De hecho, hay un caso bien particular que se dio en Chile con un sistema de gestión que trató de implementar un sistema complejo de trazabilidad bien importante y se vio limitado en su implementación en parte porque no se estaba utilizando correctamente por parte de los gestores. Por lo tanto, ahí un enfoque inclusivo, yo diría, en la implementación de mecanismos de trazabilidad también es un elemento clave. Asegurar que los sistemas que se utilizan sean amigables y que vayan asegurando que cualquiera pueda utilizar. Muchas gracias, Pablo. Digitalización, inclusión. Y para ir avanzando, Verónica, ya hemos conversado, ¿cierto?, anteriormente de todo el variopinto de diferentes tipos y categorías, quizás, de los RAE, ¿cierto?, que son tan distintos, con diferentes vidas útiles, y en todo este sector tan heterogéneo, ¿cierto?, donde conviven todos ellos. eh, ¿Cómo debe estructurarse una gobernanza de los sistemas de gestión para administrar esta trazabilidad y asegurar la confianza entre los productores competidores? Gracias, Gabriela, ahí por la pregunta. Yo te diría que, bueno, coincidimos aquí casi todo el panel en que este es un desafío multiactor, ¿no? Sin embargo, yo diría que un gatillador importante son precisamente los sistemas colectivos, que son quienes de alguna manera tienen que asegurar y garantizar el cumplimiento de estas normativas. Entonces, cuando juntas en un sistema de gestión a empresas que comercializan, en el caso de Chile, importan, son mayoritariamente importadores, celulares, tablets, computadores, que muchas veces son productos que pueden tener una valorización final positiva, ¿no? Por la cantidad de elementos o metales valiosos que están ahí, con hervidores, no tengo idea, de distintas gamas que muchas veces son en su mayoría a veces plástico o con grandes aparatos de intercambio de temperatura, paneles solares y pila, o sea, imagínate el variopinto. El desafío yo diría que es enorme para poder generar estas ecotasas que permitan que este sistema colectivo sea lo más costo eficiente posible para los distintos actores. Entonces yo diría que aquí lo principal en este minuto, en donde ya comenzó la cuenta regresiva para establecer estos sistemas de gestión, es un llamado de urgencia. Urgencia a los productores regulados a que vayan participando de los distintos sistemas de gestión. Y aquí me voy a camisetear con el sistema de gestión que como gremio estamos impulsando hace mucho tiempo, que es TRAE, de tal manera porque hoy día se están tomando decisiones que son críticas y que aquellas empresas que hoy día están llamadas a cumplir con esta regulación, es importante que participen de esa toma de decisiones. Contarte, Gabriela, que estamos entrando ahora a Contrae, ahora en agosto, que estamos ahí a la vuelta de la esquina al Tribunal de Libre Competencia, ya en donde tenemos que ingresar con los estatutos del sistema de gestión, las distintas bases de licitación, para transporte, para acopio, para pretratamiento, valorización, para aquellas empresas que están de alguna manera integradas verticalmente y que ofrecen todas esas soluciones. ¿Y por qué? Porque es importante ir trabajando también de manera temprana en los sistemas en el plan de gestión, que como bien decía MIPSI y otros actores que están ahí en el día a día con las manos en la masa, requiere muchos desafíos de logística directa, inversa, territorialidad, etcétera. Y cuando tenemos esta variedad tan grande de productos, evidentemente que ahí las ecotasas hay que modularlas, ojalá con la mayor cantidad de data posible. Entonces, yo diría que el primer llamado es a la urgencia para que realmente estos sistemas o estos Grand SIC sean lo más costo eficiente posible. Por otro lado, yo te diría que otro tema importante de los sistemas de gestión y de esta gobernanza que hablábamos tiene que ver con la transparencia. Estos sistemas de gestión en Chile, como en otras latitudes, son organismos sin fines de lucro y por lo tanto ahí yo diría que una gobernanza con los mayores estándares de integridad, de ética, de anticorrupción también va generando confianza no solo en los adheridos y en los regulados, sino que en el sistema en general. Y por otro lado, yo diría que la trazabilidad, que ya ahí bastante lo mencionaba muy bien Pablo,
que no basta solo con tener sistemas tecnológicos eficientes, sino que también asegurar que esta trazabilidad y que las auditorías cumplan con todos los estándares que exige la ley. Entonces, yo diría que como mensaje dejaría hoy día como la urgencia que estos 24 meses que establece el decreto de metas para conformar estos Grand SIC parece mucho tiempo, pero en realidad es un tiempo acotado para la cantidad de tomas de decisiones importantes que se requieren para que en la operación los Grand SIC y los sistemas de gestión realmente cumplan con las expectativas y estén a la altura de lo que se requiere para implementar este enorme desafío. Muchas gracias, Verónica. Recojo eso, ¿cierto? La participación, también lo hemos ido mencionando, y la transparencia para una gobernanza robusta, ¿cierto? Y para poder tomar las miradas de todos estos diferentes actores y la geografía, ¿cierto? Y bueno, hemos terminado la segunda ronda y nos vamos, ¿cierto? Hacia el final. Hablamos un poco de la gobernanza, ¿cierto? De la trazabilidad, de la recolección, de cómo implementar, pero cuando ya vamos en este proceso de implementar, ¿cierto? Empiezan a aparecer otro tipo de cosas, mercados secundarios, plásticos complejos e inversión, y eso más o menos se trata un poco de esta ronda 3, ¿ya? ¿Qué pasa al final, ¿cierto? Cuando ya tenemos alguna data, van apareciendo ciertos otros problemas que quizás no estuvimos viendo en un inicio, y por eso vamos a partir la primera pregunta de esta ronda 3 con Edgar Alejandro Cano de Colombia, ¿cierto? Del ICIPC. Edgar, ustedes que tienen como ya un poco más de data y experiencia en esta parte de los RAE, cuéntanos, cuando se llega allá a estos materiales complejos que componen, ¿cierto?, estos artículos, ¿cuáles son los retos logísticos y también los técnicos que se encuentran asociados específicamente al reciclaje de estos plásticos presentes? ¿Y qué casos de estudios exitosos podrías comentarnos que se hayan desarrollado en Colombia para la recuperación de estos plásticos complejos? Listo, dale, Gabriela, muchas gracias a el equipo. Muchas gracias por la invitación a este foro. Respondiendo a tu pregunta, nosotros tenemos que partir de una base bastante importante y es que para que estos esquemas de aprovechamiento de cualquier tipo de material, no solamente en plásticos, sea viable dentro de todo el esquema de cadena de valor, nosotros tenemos que convertir estos materiales reciclados en materiales atractivos para que los diferentes productores y transformadores de otros productos, de otras industrias que puedan beneficiarse de este tipo de materiales, los puedan usar y que se encuentren dentro de esas características y requerimientos que realmente hagan esos materiales competitivos frente a las resinas vírgenes. Entonces, esto hace que nosotros tengamos que pasar de un paradigma simple a solamente recolectar, reprocesar y sacar una nueva materia prima, a validar si efectivamente esa materia prima reciclada que nosotros podemos obtener va a ser competitiva para cierto tipo de mercado hacia el cual nosotros queremos destinarlo. Entonces, uno de los primeros retos que yo considero que es importante es cómo nosotros podemos realizar un reciclaje técnico, no solamente visualizar un tema de separación, un tema de procesamiento, sino que tengamos la capacidad de validar si esas referencias de materia prima plástica es competitiva para determinados sectores a los cuales yo quiero destinarlos. Hay un reto bastante importante en esto. En el sector de aparatos eléctricos y electrónicos hay una amplia variedad de materiales plásticos. Uno normalmente cree que plástico es un único material, pero en realidad es un mundo o una variedad de familias de materiales plásticos en donde encuentras el poliestireno, el ABS, el polipropileno, el PVC, entre otros. Y un detalle bastante importante es que la mezcla de estos materiales en la mayoría de ocasiones no brindan las propiedades esperadas para hacerlos atractivos hacia esos sectores que pueden beneficiarse de eso. Entonces, otro reto bastante importante asociado a esto es que los procesos de gestión y de reciclaje deben garantizar una adecuada separación de estas diferentes familias de materiales plásticos. Y es un reto, perdón, bastante importante porque
materiales como el ABS y el poliestireno pueden llegar a confundirse y al momento en que se mezclen y se obtengan esa nueva materia prima, va a tener unas propiedades más deterioradas a comparación de las resinas por separado. Entonces, se vuelve clave realizar una correcta separación de estos materiales plásticos para lograr aumentar su competitividad en este tipo de mercados. También pasa con la separación con otro tipo de materiales, llámese papel, llámese componentes metálicos, componentes electrónicos. En la medida en que podamos garantizar una adecuada separación de estos materiales, vamos elevando su competitividad. Otro aspecto bastante clave en este mundo de los aparatos eléctricos y electrónicos es que los plásticos, debido a esa característica química que es muy propenso a, digamos, a incendiarse, por decirlo así, o que se propague una llama que se haya originado durante el funcionamiento del aparato eléctrico y electrónico, normalmente vienen formulados con una serie de aditivos o sustancias químicas denominadas retardantes a la llama. ¿Qué es lo que pasa? Muchos de los plásticos que se han venido fabricando para este sector desde hace muchos años ya fueron fabricados con una serie de sustancias químicas que hoy en día se encuentran reguladas e incluso prohibidas en muchos países. De hecho, hay un convenio internacional que es el Convenio de Estocolmo, que regula y gestiona todo lo relacionado con un grupo de sustancias químicas denominadas contaminantes orgánicos persistentes, o los POPs o los POPs en inglés, y eso es muy importante porque varias de estas sustancias fueron empleadas para la fabricación de los plásticos que actualmente o que en su momento se utilizaron para la fabricación de productos, de aparatos eléctricos y electrónicos. Y muy probablemente varios de esos residuos o materiales que están disponibles y que quizás vayan ustedes a gestionar en un futuro, van a contener este tipo de sustancias, estos contaminantes orgánicos persistentes. Entonces, ahí resulta clave y hace parte de esos retos técnicos lograr una separación de esos materiales plásticos que contengan contaminantes orgánicos persistentes frente a los que no los contienen. Y ahí es donde el proceso de reciclaje se vuelve no solamente evaluar cuál es poliestireno, cuál es ABS, sino que dentro de esa familia, cuáles potencialmente pueden tener este tipo de sustancias. Y toca apoyarse en laboratorios, en universidades que puedan hacer esta caracterización e identificación de este tipo de sustancias para lograr establecer cuáles tienen estas sustancias y llevarlas más bien a una estrategia de cierre de ciclo definitivo y cuáles no las contienen y poderlas aprovechar para devolverlas a la cadena de valor de los plásticos en general. Ahora, hablando un poco acerca de los casos de estudio, nosotros hemos trabajado principalmente con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Ministerio de Ambiente en Colombia. De hecho, veo que uno de los colegas con los que trabajamos está acá en este foro. Hemos trabajado para poder justamente evaluar las diferentes materias primas o esos plásticos que están disponibles en esos gestores RAES e identificar cuáles son los que tienen ese mayor potencial de aprovechamiento y poderlos conectar de una vez con una industria que pueda beneficiarse de de estos mismos materiales. También hemos trabajado en conjunto con el Ministerio y con PNUD con entidades, por ejemplo, como Ecocómputo, donde hemos logrado desarrollar proyectos pilotos donde no solamente separamos el material, sino que hacemos todo un proceso de caracterización. Algo que también considero importante es ver que esa materia prima reciclada debe verse como esa materia prima virgen que tiene una ficha técnica, unas características de procesamiento, unas propiedades que puede satisfacer y que es lo que va a generar ese enganche y ese interés con esos productores o esos transformadores que se pueden ver beneficiados. Volviendo al tema de los casos exitosos, nosotros con el equipo del Ministerio de Ambiente y Ecocómputo desarrollamos una serie de proyectos pilotos en donde con diferentes empresas, tanto del sector electrodoméstico, pero también de los productos institucionales y del hogar, logramos hacer la reincorporación de material de ABS, una familia de plásticos provenientes de un gestor que procesa principalmente controles remotos
y en algunos casos logramos que esa incorporación fuera completamente exitosa y que incluso llegara ya a un entorno industrial, y en otros escenarios hicimos avances bastante importantes logrando identificar cuáles son como esas principales oportunidades y retos que todavía persisten en la incorporación completa de estos materiales para llevarlos hacia un piloto industrial, pero que de todas maneras permiten ir avanzando en estos procesos de gestión. También, digamos que con esto cerraría, en un proyecto anterior, antes de que yo ingresara al instituto, se hizo un proyecto justamente para avanzar y sentar como las bases en la gestión de los materiales plásticos de RAES para su incorporación en diferentes mercados. Ese mismo proyecto lo hicimos con el ministerio y también con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y en la página del Ministerio de Ambiente se emitió una guía técnica para el manejo de estos plásticos en RAE. De hecho, en el chat, el colaborador que les menciono acaba de anexar el link para que puedan acceder a ese documento, que yo creo que es un insumo bastante importante y que le puede servir a, al Estado mexicano para entender cómo nosotros podemos empezar a evaluar los diferentes materiales plásticos que tenemos disponibles o que ustedes tienen disponibles para hacer todo el tema de transformación y de aprovechamiento, y de esa manera guiar el proceso de aprovechamiento y reciclaje hacia esa viabilidad en el mercado, que no se quede únicamente como en una obligación normativa, sino que realmente sea altamente competitivo para el mercado y que todos sean beneficiados. Muchas gracias, Edgar. Convertir, ¿cierto?, estos materiales en atractivos. Y vamos a continuar y les vamos a pedir a los participantes que recordar que tenemos 3 minutos por respuesta para que todos podamos, para que esto sea exitoso. Así que las que nos quedan, por favor, ajustarse a los tiempos. Y continuamos con Carlos Hernández, de Colombia también, que tienen esta experiencia. Y también seguimos, ¿cierto?, en esta misma línea de materiales complejos, como lo mencionaba Edgar, de los RAE. Carlos, ¿cómo superamos las dificultades para crear mercados estables y rentables para ellos? ¿Y qué instrumentos económicos detonarían una inversión de capital privado en plantas de tratamiento? Gracias, Gabriela. Bueno, la primera parte de la pregunta sobre cómo lograr mercados estables, de alguna manera ya Edgar lo mencionó. En el caso específico de plásticos, básicamente el reto allí consiste en saber cuáles plásticos tienen retardante de llama bromados y cuáles no. Pero esos que no, ¿qué hacemos con esos plásticos? Entonces ahí, en el caso colombiano, y gracias al proyecto del PNUD con el Ministerio del Medio Ambiente, se lograron hacer diferentes estudios para determinar qué podíamos hacer con el plástico de RAE, que en general los plastisqueros no les gusta trabajar con RAE, porque dicen que son plásticos que no sirven para reciclar. Nosotros demostramos que sí, a través de ese proyecto. Lo que pasa es que toca separar esos plásticos contaminados con retardantes de llama bromados de los no contaminados. El no contaminado sirve para reciclar. Y de hecho, el reto allí principalmente es cómo logramos el encadenamiento de las cadenas productivas. Es decir, cómo hacemos que ese plástico ya libre de contaminantes pueda entrar a otro proceso productivo. Gracias al proyecto del PNV con el Ministerio del Medio Ambiente se lograron varios ejemplos de de cómo poder hacerlo. Creo que hay micrófono abierto. Vincular a los colaboradores en temas sociales Por favor, si temas pueden como mantener los repeticiones, micrófonos limpiamos cerrados, ríos, porque no logro vamos a los identificar. abuelitos, vamos a los huérfanos, a hacer fiestas. Hay alguien que está hablando, ya lo Ahí encontré. estamos. Perfecto. Perdona, Carlos. Te deseo Ok. el micrófono nuevamente. Sí, entonces decía que el reto está en lograr esos encadenamientos productivos y acá con el proyecto se logró justamente el establecimiento entre las empresas de reciclaje de RAE y las empresas que transforman el plástico. Tenemos varios ejemplos. Uno de ellos es el pedal de plástico de las cadenas, de las canecas de la basura que usamos nosotros en nuestras casas. Se logró que se utilizara plástico de RAE ya libre de contaminante. Es un ejemplo. Otro ejemplo es que se logró, por ejemplo, hacer hilo también para impresión de 3D, que tiene diferentes aplicaciones, como por ejemplo prótesis y otras más.
Entonces, son varios ejemplos que se han logrado gracias a esta encadenamientos productivos, como mencionaba, para lograr la valorización de este tipo de plásticos. Pero no es el único ejemplo, hay otros ejemplos también. Por ejemplo, las pilas primarias, que tienen básicamente carbono, tienen zinc. Empresas de reciclaje se dedicaron también a ese tipo de reciclaje y ahora pues están haciendo abono para agricultura. Las baterías de litio, que es otro dolor de cabeza, también ya se están trabajando acá en el país, se están transformando y pues se está recuperando también ya la masa negra que contiene básicamente níquel, cobalto, entre otras cosas, y el mismo litio. Entonces, son diferentes ejemplos de cómo podemos lograr nosotros, de alguna manera, valorizar ese tipo de residuos. ¿Qué necesitamos para esto? Necesitamos generalmente lo que mencionábamos, investigación y desarrollo. Nuestros gestores están muy ocupados en su día a día en lograr volúmenes, pero creo que esta parte de investigación y desarrollo es demasiado importante para poder justamente llegar a estos resultados. Y ata entonces esto con la segunda parte de la pregunta, que es qué instrumentos económicos podríamos utilizar. A mí me gusta mucho el caso de Brasil en particular. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver un poco allá todos los grandes avances que hay en temas de investigación. Y me aterró, en las últimas veces que iba allá, me ha aterrado la cantidad de proyectos de investigación que hay en temas, en diferentes temas, pero en particular en los temas de residuos electrónicos. Universidades, institutos, centros de investigación. Es mucha la investigación que se realiza ya en temas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Tienen un instituto adscrito al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación, el Instituto Renato Axer, que investiga específicamente en estos temas. Entonces yo me preguntaba cómo lo hacían, de dónde salía tanto dinero. Y entonces descubrí que tienen dos cosas. Tienen dos leyes. Tienen una ley que se llama la Ley de la Informática o Ley TIC y otra ley que se llama la Ley del Bien. La ley de la informática es interesante porque obliga a todas las empresas productoras de equipos TIC, de dispositivos TIC, que deben invertir mínimo el 4% de sus ingresos brutos en proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Entonces, claro, uno se explica por qué tienen tanta investigación en estos temas. Entonces, son leyes que vienen de ahí y creo que son leyes que nosotros en Latinoamérica podríamos de alguna manera estudiarlos un poco más a profundidad para ver qué tanto podríamos copiarnos de eso. Y la otra ley que se llama Ley del Bien. Esta no aplica únicamente a empresas TIC, sino en general a cualquier tipo de empresa. Y mediante esta ley se logra que el, el inversor pueda rebajar entre el 20 y el 34% de renta si invierte en varios temas. Primero, en desarrollo de nuevos productos o en mejora de productos existentes, en desarrollo de procesos productivos, en desarrollo de investigación aplicada, desarrollo experimental. Básicamente son los rubros que tienen ellos en cuenta allí. Entonces, son instrumentos que nosotros podríamos ver si podríamos aplicarlos en nuestros países. En el caso colombiano, ya con esto termino, tenemos un decreto que modifica nuestro estatuto tributario y mediante ese decreto, las empresas que importen maquinaria que no se produzca así en el país pueden hacerlo y que demuestre, por supuesto, beneficios ambientales, pueden quedar exentas del IVA. Igualmente, si se importan equipos para monitoreo y control. Y hay otro rubro que es para el control y mejoramiento ambiental, en donde el importador puede llegar a lograr un beneficio hasta el 25% del valor invertido en su impuesto de renta. Entonces, son mecanismos interesantes. Ahí yo conozco una empresa, como último ejemplo, una empresa que trajo una maquinaria de casi $1 millón de Italia para el reciclaje de baterías de litio, que ya se terminó de instalar y pronto va a entrar en operación esa planta aquí cerca de Bogotá. Pero son ejemplos que efectivamente funcionan. No son fáciles, yo debo confesarlo, son procesos complicados, pero que son herramientas que existen, que hay empresas que los han utilizado y que han funcionado. Muchísimas gracias, Carlos, con esos incentivos, ¿cierto? Y todos esos ejemplos de Latinoamérica. Y seguimos esta conversación con Avner. Si nos puedes comentar, em, siguiendo en esta línea, ¿qué tipos de incentivos regulatorios y económicos son necesarios desde las perspectivas del fabricante para fomentar el ecodiseño desde origen, ¿ya? Que sabemos que no es acá en Latinoamérica muchas veces, y asegurar que los sistemas de gestión sean financieramente sostenibles?
Muy interesante. Esto amplía la perspectiva. Una ley REP no es solamente el recuperar residuos, sino que nos trasladamos a una instancia mucho más previa. Y desde la perspectiva del fabricante, los incentivos deben lograr un equilibrio entre la ambición ambiental que estamos buscando, la viabilidad operativa y la sostenibilidad financiera a largo plazo. Si queremos fomentar el ecodiseño, la regulación debe reconocer que no todos los productos generan el mismo impacto ambiental, tal como ya se ha hablado previamente, ni generan y tampoco impactan de la misma forma en la circularidad, por los materiales, por la forma como está diseñado. En fin, hay una serie de factores que allí inciden en que van modificando cómo impactan cada tipo de producto. Por lo tanto, el tener ecomodulación de tarifa pasa a ser un elemento que puede ser bastante interesante. Y la ecomodulación de tarifa se refiere en el fondo que aquellos productos que sean más reparables, más duraderos, más reciclables o que incorporen material reciclado puedan enfrentar menores costos dentro de los sistemas REP. Y cuando hablo de que incorporen, por ejemplo, material reciclado, podemos mirar que en México tenemos hoy día una tasa de reutilización de entre un 20 y un 30% de plásticos. Y allí pasa que tenemos, de acuerdo a lo que dice ANIPAC, y allí tenemos problemas. ¿Por qué? Porque México tiene un uso de plásticos reciclados mucho mayor. Y para hacerlo lo que hace es importa. Entonces allí aparece otro tipo de incentivo para poder en el fondo motivar al uso de los plásticos en la fabricación dentro de México de productos con uso de elementos reciclados. Entonces, no solamente cuando hablamos de origen es fábrica extranjera, sino que también origen dentro de la fábrica dentro de México. La estabilidad regulatoria también es un incentivo importante. ¿Por qué? Porque las empresas proyectan, invierten mirando el largo plazo, mirando en el fondo que estas son leyes que van a perdurar en el tiempo, que tienen reglas claras, conocidas, y para ello necesitamos previsibilidad, o sea, conocer qué es lo que va a hacer, cuáles son las reglas del juego, para poder, en base a eso, determinar los ciclos de inversión que va a tardar varios años. La innovación debiera tener incentivos. Innovación hacia modelos más circulares. Todo lo que es investigación, desarrollo de nuevos materiales, la trazabilidad en el fondo para la recuperabilidad de los materiales. Todas las tecnologías que existen allí en los términos de recuperación también podrían tener incentivos tributarios para las empresas. Todo esto es lo que se habla de financiamiento verde, los programas de innovación, que pueden ayudar a acelerar significativamente esta transformación hacia este mundo más circular. Y el desarrollo de los mercados secundarios es un punto importantísimo. También se puede considerar que los productos que son más reciclables, si son reciclables, pero no tengo mercados capaces de absorber esos materiales, es como tal, como lo comenté previamente respecto del plástico, vamos a tener inconvenientes en un mediano plazo, porque obviamente vamos a estar reciclando, vamos a tener la resina plástica en México, pero si seguimos comprando resina plástica hacia afuera, finalmente eso no es sostenible. Entonces tenemos que buscar cómo incentivamos desde la legislación el poder dar uso y cómo poder fomentar este mercado secundario. En Epson nosotros estamos trabajando hace bastante rato en esto. Epson nació mirando su entorno y diciendo vamos a buscar trabajar siempre buscando contaminar lo menos posible los mercados donde estemos. Y por eso este tipo de leyes son esenciales. Hace 2 semanas yo estuve allí en México y estuve trabajando con nuestra empresa que nos ayuda a trabajar en estos elementos de economía circular en Querétaro y buscando cómo incorporar estos elementos como por ejemplo la resina plástica también en elementos de construcción. Cómo incorporar los residuos de tintas en el caso de las impresoras también en elementos de construcción. Y eso también necesita algún tipo de apoyo, algún tipo de incentivo, algún tipo de regulación para que puedan, en el fondo, estas empresas que son mexicanas tengan un desarrollo más acorde a lo que estamos buscando en este tipo de legislación. Si la ley REP solamente va a financiar la gestión de residuos, podríamos decir que habremos resuelto el problema de ayer. Pero si además incentiva el ecodiseño, la innovación, vamos a estar construyendo estas soluciones del futuro. Y estas soluciones del futuro que buscan por crear cadenas de valor circulares para recuperar materiales, para impulsar en el fondo la innovación y fortalecer la competitividad dentro de México con actores de México. Muchas gracias. Muchas gracias, Abner. Y bueno, ¿cómo
cómo hablamos en esta parte de la importancia, ¿cierto?, de la innovación y el desarrollo para resolver estos problemas complejos y cómo Abner nos hila para la siguiente pregunta, ¿cierto?, el resolver los problemas del futuro. Estamos en la última pregunta de la última ronda y viene una pregunta que va dirigida a dos panelistas. Y les quiero pedir respetar el tiempo, por favor, para que nos quede espacio para la última actividad, ¿ya? Eh, Vamos a preguntar a Mitzi, ¿cierto? Y a Edgar. Y lo primero, entonces, pensando, ¿cierto?, en esta visión de futuro. Mitzi, cuéntanos, pensando en esta minería urbana, ¿ya? Donde ustedes se desenvuelven muy bien, ¿dónde ves las principales oportunidades del mercado para Muchas estas materias gracias primas? a todas y todos por sus palabras. Con este acto queda Se formalmente escucha un inaugurado el micrófono por seminario ahí. sobre economía circular, Sí, implementación. Ahora sí. ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, bueno, partir diciendo ahí que cuando hablamos de minería urbana suena al tiro como atractivo y fácil recuperar metales valiosos, pero la realidad es distinta. No es fácil, no es barato y no lo puede hacer cualquiera tampoco. ¿Ya? El cómo se hace minería urbana, el cómo se valoriza un RAE marca la diferencia. Y si no se hace con responsabilidad, la oportunidad en el fondo puede transformarse en un riesgo. Como decían ahí tanto Edgar como Carlos, hay sustancias peligrosas en los RAE. Y esas sustancias peligrosas muchas veces no se ven. Por eso yo decía, al contrario de un dicho popular que hay por ahí, en el caso de los RAEs, lo que no se ve sí se debe preguntar. Porque en eso que no visualizamos pueden estar los riesgos y también pueden haber oportunidades. Nosotros desde Chile somos un país que no fabricamos productos aparatos eléctricos electrónicos. Somos un país importador de bienes, pero también somos un país minero. Tenemos la expertise para hacer una buena minería. Y ahí está la oportunidad que tomamos desde MIDA Chile de poder hacer minería urbana responsable, sostenible, haciéndonos cargo no solo de esta parte como positiva de los residuos electrónicos que son los metales, sino que de todas las fracciones. Y comercializar desde acá, porque no tenemos un mercado local que consuma las materias primas que nosotros recuperamos, pero sí ofrecer al mercado internacional materias primas recicladas, sostenibles y trazables también. Y eso, gracias a que tenemos una normativa ambiental que ha costado sin duda construir y que tiene por ahí sus bemoles, pero igual como país podemos certificar ante el mundo que nuestros procesos son sólidos, que tenemos normativas, controles que nos permiten respaldar que estas materias primas son recicladas en forma sostenible. Y para eso acá en MIDAS, que tenemos nuestros propios hornos de fundición, desde el año 2018, además lo hacemos con energías limpias. Porque el resultado no solamente está en ese producto final que logramos, sino que en el cómo lo hicimos. Ahí yo veo esa oportunidad de poder ser un país que genera materias primas vírgenes y también genera materias primas recicladas sostenibles. Muchas gracias, Mitzi, en esa visión. Y Edgar, ¿qué otras oportunidades disruptivas existen para reincorporar estos materiales a la cadena de valor? De valor? Gracias. Mira, hay algo bastante importante y es una filosofía que hemos promovido desde el instituto y es que en la medida en que podamos darle valor o mantener el valor del material para las mismas aplicaciones, el negocio o digamos como que el uso de los materiales va a ser más sostenible, ¿cierto? Entonces, siempre tratamos de promover de que estos materiales vuelvan a las aplicaciones, a las mismas aplicaciones de aparatos eléctricos, electrónicos o aplicaciones similares que no se salgan de ese esquema del sector de aparatos eléctricos y electrónicos, pero en algunas ocasiones, dependiendo como de la necesidad del mercado, de las características del material, a veces hay que apostar por estrategias de upgrading, o sea, de mejorar las propiedades del material para aplicaciones de mayor valor, o downgrading, que es cuando va para aplicaciones de menor valor, ¿cierto? Entonces, en esas aplicaciones de menor valor, digamos que es una alternativa para darle direccionamiento hacia ese tipo de materiales, pero la meta que nosotros queremos como promover es que esos materiales, en la medida de lo posible, vuelvan al mismo sector de aparatos eléctricos y electrónicos y en la medida de lo posible
vuelvan a aplicaciones similares o que puedan estar en aplicaciones de mayor valor que no represente un deterioro en sus propiedades y en el valor como tal económico del material. Otro aspecto bastante importante, y yo creo que no solo hace parte del aprovechamiento del material, sino cómo yo concibo el diseño del producto que va a contener ese material en un futuro, es cómo nosotros empezamos a implementar esas estrategias de ecodiseño que me permiten anticipar todos los impactos ambientales asociados a la obtención de ese producto, de ese aparato eléctrico electrónico y cómo yo concibo el cierre de ciclo de vida. Muchos comentarios que yo veo en el foro, en el Zoom, mencionan que hay procesos que no son fáciles, de que a veces los gestores contar con toda esa carga o todos esos conocimientos para separar los materiales, separar el metal, etcétera, es algo muy complejo y eso es lo que va como generando una barrera en el proceso de aprovechamiento. Entonces, ¿cómo podemos desde la parte del diseño del producto, el que fabrica el aparato eléctrico electrónico, puede apoyarse en estas metodologías de ecodiseño para facilitar el proceso de aguas abajo? Y en el momento en que tengamos nuestro material reciclado disponible, como el que lo vaya a aprovechar también haga el mismo ejercicio para garantizar la circularidad del mismo. Ya otras estrategias, métodos como tal que permiten facilitar el proceso de aprovechamiento, se encuentran tecnologías de inteligencia artificial, visión artificial para identificar diferentes tipos de RAEs de acuerdo a un modelo de inteligencia o incluso tecnologías del espectro infrarrojo que utilizan espectrometría para identificar directamente qué tipo de material, tecnologías de separación. Yo creo que son elementos que son muy importantes tenerlo en cuenta y no verlos como una utopía muy lejana, como si fuera algo que esté por fuera del alcance de los gestores, de los transformadores en México, sino que si pueden empezar a establecer un proyecto o una meta que les permitan ir hacia esas tecnologías, van a poder ir escalando todo el proceso de reciclaje. Y por último, me gustaría cerrar con algo bastante importante y es todo este proceso de aprovechamiento, todo este tema regulatorio requiere que tengamos las competencias suficientes para afrontar este tipo de situaciones. Sé que es difícil para el reciclador de oficio, para el gestor que de pronto ha trabajado mucho desde la parte de la experiencia, de los temas empíricos, tratar de afrontarse hacia estas nuevas tendencias o tecnologías, pero en la medida en que tengan un mejor conocimiento de los materiales, de cómo procesarlos, de cómo garantizar el valor de estos mismos dentro de la cadena de valor, esta se va a volver más sostenible. Todos somos parte de esta cadena que va logrando que estos esquemas de economía circular realmente funcionen. Muchas gracias, Edgar. Hemos finalizado la ronda de preguntas establecida, ¿cierto? Y estaba revisando algo del chat y nos quedan ahí unos minutos em, para poder hacer una pregunta. Dentro de las que revisé, hay algo que quizás se repite o dos se relacionan y que tienen que ver con ciertos integrantes de toda esta cadena, y es la integración, ¿cierto?, de los recolectores de residuos más pequeños o recolectores de base, en el cómo poder ver ciertas estrategias exitosas de incorporación, que sabemos que estos actores siempre tienden mucho a la informalidad, incentivos para su incorporación. Y aquí dejo esta pregunta un poco abierta para quien tenga un poco la experiencia y la visión de poder quizás aportarnos con esto en este foro. Si quien quiere tomar la palabra para responder esta pregunta. Si quieres, inicio, Gabriela. Excelente. Mira, Gracias, Carlos. el sector informal realmente es un dolor de cabeza para cualquier sistema de recolección y para los mismos gestores de RAE. Pero a la vez es una gran oportunidad. Y yo creo que nosotros casi siempre hablamos de cómo formalizar a los informales. Y yo creería que más que formalizar a los informales es cómo los integramos dentro de la cadena de gestión. Tenemos algunos ejemplos acá en Colombia. Eh, Se han hecho algunas aproximaciones con las asociaciones de recicladores para que colaboren con ciertos programas. El asunto es que eso funciona cuando el residuo no tiene un valor importante. Es decir, funcionaría, por ejemplo, para luminarias. Nadie quiere una luminaria.
pero no funcionaría tan bien para celulares o para computadores, porque eso tiene un valor económico importante y el reciclador de base por lo regular prefiere vendérselo a los chatarreros que al reciclador formal, a la empresa gestora formal. Entonces, creo que son diferentes aproximaciones las que tenemos que hacer allí. También existe una cosa importante y es que tenemos que ver la regulación de cada país. Hay países en donde los residuos electrónicos se consideran como peligrosos y en ese caso el reciclador de base está impedido para poderlos tratar. En nuestro caso en Colombia, eh, se requiere que una empresa o una persona que maneje residuos electrónicos tiene que tener una licencia ambiental si lo va a destapar, es decir, si lo va a intervenir o si lo va a almacenar. Es decir, que básicamente eso dejaría únicamente la puerta para que el reciclador de base o lo pueda transportar o lo pueda recolectar, no más, pero no puede intervenir el aparato porque requiere licencia ambiental. Entonces, bajo esas limitaciones, se puede aprovechar esa gran fuerza laboral porque es importante reconocerla, que tiene una capacidad mucho mayor que la que puede tener cualquier sistema de recolección. Un sistema de recolección no puede ir puerta a puerta recolectando los residuos. Ellos sí tienen esa capacidad y tienen esa experiencia. Entonces creo que es algo que tenemos que tener en cuenta, cómo poder integrar y cómo poder aprovechar esa fuerza laboral dentro de los sistemas formales. Tenemos algunos estudios acá en Colombia en donde hemos hecho análisis del sector informal. No es fácil llegar a toda la información de ellos. Ustedes saben que es un sector muy complicado y meterse en ciertos lugares puede ser hasta peligroso. Que poder sacar la información que uno quisiera sacar en cuanto a precios, por ejemplo, y en cuanto a volúmenes que se manejan. Tenemos aproximaciones que nos pueden orientar de alguna manera. Entonces, es lo que hemos hecho acá en Colombia. Ahora, en el resto del mundo, a mí me gusta mucho un modelo, por ejemplo, que funciona en la India, en donde se montó un emprendimiento que me pareció muy bonito, en donde se hace una bodega grande con puestos de trabajo y el sector informal puede llegar allá, el recolector de base puede llegar a esta bodega, puede llegar a su puesto de trabajo en donde recibe una capacitación, recibe elementos de protección personal y le enseñan cómo desensamblar el aparato de manera segura, que eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Una vez el aparato se interviene, tiene elementos peligrosos que se tienen que saber manejar. Entonces, en esta organización le enseñan al reciclador de base de cómo hacerlo correctamente, le dan elementos de protección personal y él tiene la opción o de vender sus componentes a quien quiera o vendérselos a la misma empresa que le está facilitando eso. Le cobran una especie de arriendo mientras él hace la labor, pero me parece que es algo importante. Hay un estudio que también hizo una organización que se llama Industrias de Reciclaje Sostenibles, Sustainable Recycling Industries, en donde se dan ejemplos de integración de la cadena informal al sector formal, específicamente en RAE. Y allí hay ejemplos de India, de Sudáfrica. Hay un ejemplo de Perú, en donde se trabaja con esta organización que se llama, um, ¿cómo es? Algo de Maús. No recuerdo exactamente su nombre, es muy famoso. Traperos de Maús. Ellos, Tratados de Maíz, de Maús. Y a través de ellos se logró también una asociación para que recolectaran el nombre de un sistema de recolección en Perú también. Tenemos algunos ejemplos, pero creo que son cosas que tenemos que profundizar y de cómo podemos nosotros integrar y aprovechar esa inmensa fuerza de labor que tenemos disponible. Muchas gracias, Carlos. Nada, está completamente dicho, todo está en pleno desarrollo, así que Ahí, Gaby, si me excelente. permites, una pequeña Sí, por supuesto, complemento Verónica. a lo de Carlos respecto de los recicladores de base. Suelo comentar que en el caso chileno sí están contemplados en la legislación y por lo tanto ahí para los sistemas de gestión es sumamente importante considerar a los recicladores de base en el modelo. Entonces yo solamente unas tres consideraciones. Lo primero, para el caso de aparatos eléctricos y electrónicos, yo creo que los recicladores de base contribuyen muchísimo a la capilaridad. Ya se hablaba antes de los desafíos territoriales que tiene Chile y que es difícil poner puntos de recolección de estos productos en todo el territorio nacional y en ese sentido los recicladores de base permiten un mayor alcance y despliegue territorial, son tremendamente valiosos porque además ya están instalados, probablemente tienen su zona geográfica y su trabajo que lo desarrollan desde mucho antes de la existencia de la ley, ¿ya? Eso por un lado. Lo segundo, interesante, lo que también se ha podido avanzar en Chile es
en la formalización del perfil del oficio de reciclador de base de aparatos eléctricos electrónicos. Ese ya fue un trabajo que desarrollamos Chile Valora, que es un organismo público en Chile que trabaja el tema de capacitación y formación. Ya se trabajó en determinar para Chile un perfil del oficio de reciclador de base para aparatos eléctricos y electrónicos, de tal manera de que también hoy día existe como una sistematización formal de un checklist, si tú quieres, de aquellos elementos o atributos que debiera considerarse para un reciclador base que pueda tener además esa certificación, ¿ya? Ese también es un avance interesante para este tipo de elementos que, como bien decía Carlos recién, tiene sus particularidades. No es lo mismo recolectar aparatos eléctricos electrónicos que cartón, papel o envase y embalaje. Y lo tercero, yo diría que tiene que ver también con los incentivos de los sistemas de gestión. No se puede pensar en que los recicladores bases se incorporen al sistema sin que esto tenga una retribución económica como cualquier otro gestor que existe en el sistema. Eso, yo creo que también la tarifa es importante, la que se establece en el vínculo entre los sistemas de gestión y los recicladores de base. Muchas gracias, Verónica. Gracias también, Carlos, por respondernos desde esta última pregunta que sale de los participantes. Estamos bien en el tiempo, Carlos, ¿cierto? Lo logramos. ¿Sí? Súper bien, Súper. Ya. muchísimas gracias por la rigurosidad y la solidaridad de compartir también todas sus experiencias. Ahora vamos a ir a la siguiente parte que Gabriela nos va a explicar. Sí. Bueno, vamos a ir a la última parte de este foro, donde vamos a hacer un ejercicio en conjunto de todas las personas que estamos en estos momentos conectados a través de esta plataforma. ¿Ya? Vamos a realizar 3 preguntas a la audiencia. Estas preguntas ustedes van a tener un tiempo para poder responderlas, pero no deben enviarlas de inmediato. Les pedimos que lean tranquilamente la pregunta, la elaboren, la escriban y cuando nosotros vemos el vamos, ustedes en ese momento envían la pregunta, ¿ok? No tienen que enviarlas por separado, sino que cuando nosotros les indiquemos para qué, para que no haya sesgos, ¿ya? Para que no algunos vean ciertas respuestas y vayan modificando en torno a lo que todos responden. Este foro, ¿cierto? Está diseñado también para que todas estas preguntas y todo lo que esté aquí se trabaje y de alguna manera les sirva, ¿cierto? A México para poder implementar en sus políticas públicas. Así que es muy importante lo que se está dando acá. Voy a proyectar la primera pregunta, así que recuerden contestarla, que van a tener 2 minutos para esto. Y una vez que sea, que yo les diga, listo, ahora envíenla, ese va a ser el momento en que ustedes apretan el enviar y se suben, es cierto, todas estas preguntas en conjunto y se le llama lluvia de preguntas o lluvia de respuestas. ¿Ya? Así que, bueno, no, perdón, tormenta de chat, así es el nombre. Les voy a compartir la pregunta. Ay, no puedo compartir yo, no sé si No te comparte o me preocupes, dan espacio. Gabriela, la tenemos acá en el chat, Perfecto, compartan. ¿ya? Así que la pregunta detonadora número uno es: ecodiseño, freeriders, plataformas digitales. El sector de electrónicos es altamente propenso a la importación irregular de los freeriders, empresas que no pagan por la gestión de sus residuos. ¿Qué mecanismos tecnológicos o de aduana proponen que deban incluirse en la regulación mexicana para cerrar la puerta a quienes introducen electrónicos sin garantizar su trazabilidad y fin de ciclo? Acá temazo, así que recuerden, panelistas, si también quieren incorporar a ustedes también su respuesta, sería de gran valor. Recuerden que toda esta información que estamos levantando va a ser la base para que podamos entregársela al gran libro blanco de economía circular para que la construcción del desarrollo de la red para México. Así que agradecemos su tiempo, su dedicación y también acá que participen en las preguntas detonadoras. Así que tienen 2 minutos desde ya. Está en el chat la pregunta, si es que alguno la quiere releer. Así que tenemos 2 minutos para que piensen y contesten y yo les voy a dar el ok para que ustedes puedan enviar esa pregunta. Así que los dejo. Trabajar. La puse otra vez, ahí está. Recuerden que antes de poner enviar, por favor esperen que Gabriela dé el ok para que todas las respuestas nos lleguen
juntas y podamos hacer esta tormenta de respuestas, que tenía otro nombre que ya le cambié. Sí, tormenta hecha o lluvia hecha. Queda un minuto. No enviar, por favor. Aún no. Todavía nos queda un minuto. Recuerden que debemos enviar todos juntos. Estamos a unos segundos para que terminen, ¿cierto?, de hilar su... Cuando yo les dé el ok, por favor. Ahí. Así que estamos casi. ¿Vamos bien con el tiempo? Ahí de respuesta, Sí, ¿cierto? Gabriela, estamos ok. Ok. Ok, entonces todos preparen, ya tienen listas sus respuestas y aprieten enviar en 3, 2, 1. Excelente, muchísimas gracias. Maravilloso. Acá podemos ir Sí, destacando, Gabriela, las respuestas. Arancel al importar los productos y menos que presenten certificaciones de trazabilidad. sí. Perdón, se me pierden. Deposición ambiental a la importación reembolsable solo al demostrar ingreso al sistema. Registro Nacional Interoperable de cruce entre aduana y Cernamat. Y el control Etiquetados, aduanero códigos, es fundamental, acá también fundamental. mencionan. Exacto. Regular movimientos transfronterizos. em, Registro Mira, mira único qué obligatorio de importante. productores. Ujú. Exigir un pasaporte digital a propósito de lo que está funcionando también en Unión Europea, súper importante, así podemos tener todo el ciclo de vida y todos los impactos asociados. Exacto. Mira qué importante lo que dicen acá. Problema de free riders Sí, no se resuelve con fiscalización aduanera aislada. Requiere una arquitectura regulatoria de 3 componentes: depósito ambiental, registro nacional interoperable, responsabilidad solidaria para las plataformas digitales. Súper interesante. sí, excelente. Sí. Acá también, también representan uno de los mayores riesgos para la red los riders, y por tanto eso también se establece de acuerdo a una experiencia internacional, el registro único y obligatorio de productores, integración entre aduanas y autoridad ambiental, responsabilidad de marketplaces y plataformas digitales y trazabilidad digital. Sí, acá Sistemas tipo también blockchain. mencionan mercados de catastros preliminares para levantar alertas, para orientar los esfuerzos fiscalizadores. Sí, es súper importante el tema de trazabilidad y fiscalización, pero como bien mencionaban antes, no basta solamente con eso, hay que hacer un trabajo sistémico en donde se vayan evaluando todos los temas. Sí, tal cual. Excelente. Vamos con la siguiente pregunta. Perfecto. La Carla, voy a... pregunta de La, detonadora. Dale. tú léela, yo la copio. Perfecto. Ya. Vamos a la pregunta entonces, detonadora número 2. Plásticos complejos y fin de condición de residuo. Como vimos en el panel, uno de los cuellos de botella más severos son los plásticos con retardantes de llama y polímeros complejos de los RAE.
Si la ley exige metas de valorización, ¿qué incentivos fiscales o exenciones burocráticas necesita la industria recicladora mexicana para invertir en infraestructura capaz de procesar y reincorporar estos plásticos específicos? Desde ahora tenemos 2 minutitos para poder desarrollar esta respuesta. Queda 1 minutito para desarrollar la respuesta. Ya estamos casi listos. La pregunta sigue en el chat. ¿Vamos bien? Ok. Me parece que... Ah, tenemos un reloj arriba. Lo acabo de ver. Ya. No ha ido tan mal entonces con mi cuenta. No, Perfecto. perfecto. Nos queda entonces 3, 2, 1. Ah, qué linda música. Con música y todo, maravilloso. Ya, Gabriela, ¿podemos ir haciendo el resumen? ¿Partes tú? Perfecto. Se me pierde esto. Hay No te muchas... preocupes. Mira, potenciar el está por pasaporte digital a acá. propósito de lo que estábamos hablando antes, del producto para Además, identificar componentes y materiales. si me permiten una aclaración cortita. Sí, por Es, favor. es muy, es muy importante aclarar que, de acuerdo con la Convención de Estocolmo, los plásticos con retardante de llama que contengan COPS deben ser eliminados. Esos plásticos no se pueden reciclar. Lo que se puede reciclar es el plástico sin retardante de llama COPS. Mm, una Muy, muy, muy importante, Carlos, lo que gracias por esa menciona, aclaración. porque Sí. sobre todo por la necesidad de transparentar y poder entender qué se puede hacer realmente y cuáles deberíamos ir eliminando, que era un poco también lo que hablaba Abner, de cómo se tienen que ir diseñando y ecodiseñando los productos para evitar este tipo de problemáticas en el cierre de ciclo. Seguimos con las respuestas, Gabriela. Sí, certeza regulatoria, leo acá. Certeza regulatoria para la inversión. Incentivos tributarios para la infraestructura circular. Fin de condición de residuo. Qué importante eso que se menciona, porque pasan deja de ser material y se tratan de una manera distinta. Un elemento fundamental para avanzar en criterios claros del fin de condición de residuos cuando un material reciclado mantiene indefinidamente la condición jurídica de residuo. Se generan barreras regulatorias, costos adicionales y menor atractivo para la reincorporación del proceso. Sí, qué importante. Desarrollo de mercados para materiales reciclados, innovación tecnológica y escalamiento regional. Sí, Y ahí bueno, no también a todos, propósito de eso, la creación de fondos de innovación y programas de coinversión público-privada, súper importante también para poder ir viendo qué se puede innovar y qué cosas tenemos que ir cambiando. Alianzas con los centros de investigación, también en la misma línea. sí, depreciación acelerada al 100%, en la compra de tecnología de reciclaje avanzado y tasa cero de IVA en la comercialización de resinas, junto con la creación legal de fin de condición de residuo, también se menciona por acá.
lo que transformaría automáticamente el plástico procesado en materia prima comercializable, eliminando de golpe la costosa burocracia de transporte y almacenamiento regulado que hoy frena el sector. Perfecto, estamos súper bien. Muchas gracias por eso. Vamos con la tercera pregunta ya, porque vamos Vamos. llegando al límite del horario del foro. Vamos con la tercera pregunta, Gabriela. Tercera pregunta, Si la lees, detonadora. yo la asumo. Ok. Encadenamiento sustentable y reparación. Una gran parte de los electrónicos alarga su vida útil a través de talleres de reparación y mercados secundarios informales. ¿Cómo puede la regulación reconocer y contabilizar oficialmente estas toneladas reparadas o reacondicionadas del cumplimiento de las metas de la industria, sin imponerles a los pequeños talleres una carga administrativa que los asfixie? Qué buena pregunta. Ahí tenemos el tiempo en la pantalla. Nos queda un minuto. Veinte segundos. Entonces enviamos en 3, 2, 1. Me encanta la música. Sí, como de logro, de final Sí, perfecto. de película. Sí, bueno, acá ya vemos, los productores pueden generar estrategias de fortalecimiento de proveedores tipo empresa ancla. Una alternativa sería implementar un sistema simplificado de registro de certificaciones de reparación accesible. Ya también recordar que en Europa existen los bonos para reparar, ya para incentivar alargar la vida útil y la mantención. Se debe generar un sistema de trazabilidad en los que los talleres puedan documentar el número de tipos de aparatos electrónicos reparados. Súper importante para poder saber cuánto efectivamente está siendo eficiente y se están llevando a cabo estas cosas. Debe existir un registro de servicios Mm. técnicos. Gabriela, si quieres, sigues tú. Sistema dirigido al sector de bancarización, donde se ofrezca una plataforma y que ellos vayan a sus condiciones entrando al sistema de gestión y auditoría. Reconocer formalmente su jerarquía circular, incorporar métricas de reutilización dentro de las metas, evitar burocracia excesiva, modelos simplificados de registro, rol de los sistemas de gestión. El objetivo no debería ser formalizar para fiscalizar mejor, debería ser formalizar para capturar más valor circular. Buscar el trabajo interministerial, por un lado existen leyes del consumidor con opciones de cambio y no reparabilidad, versus el reparar y reinsertar un producto que falló en sus inicios de vida útil. Sí, eso acá en Chile está incorporado dentro de la ley del consumidor también, así que es súper importante Exacto. que efectivamente las normativas vayan siendo vinculantes con otras que ya están implementadas. ¿Puedo agregar Eh, algo? Sí, por por favor. supuesto.
es que quería aclarar también que dentro de las Rs de la economía circular, la reparación y el recondicionamiento están antes que el reciclaje. Dentro de un esquema de economía circular deberíamos enviar señales jurídicas de que esto es así. Dentro de la misma regulación, el caso colombiano, nosotros establecimos un porcentaje de recondicionamiento desde el año 2010. Y les soy sincero, no nos fue muy bien con eso. Y no nos fue muy bien con eso porque lo que llega a los sistemas de recolección realmente es ya lo que los demás no quieren. Entonces lo que hay que Mm, reacondicionar esos aparatos que llegan a los sistemas de recolección, por lo general, son cosas que ya no sirven para nada. Entonces, Sí. es un aspecto a tener en cuenta. Se puede incorporar, ¿no? O sea, se quiso retomar en esta adaptación que se hizo, en esa revisión que se hizo del 2022, en donde se dice fomento a la economía circular, dentro de lo cual, por supuesto, cabe el recondicionamiento. Eso desde el punto de vista regulatorio, pero también desde el punto de vista de mercado, me parece que ya es una lógica que se cae de su peso. Yo creo que ya las empresas gestoras de residuos electrónicos se han dado cuenta de que es más rentable reacondicionar que desensamblar y vender las partes. Y creo que es una tendencia ya mundial en donde ya muchos gestores lo hacen per se. Lo primero que hacen apenas llega el aparato es ver qué se puede recondicionar y qué no. Y luego si sigue, si no se puede recondicionar, sigue ya la etapa de reciclaje. Sí, Son- Carlos, son- qué importante lo que mencionas, porque efectivamente todo lo que tiene que ver con la reparación y la mantención son etapas preventivas, antes que el consumidor ya lo deseche. Lo otro, el reacondicionamiento, la remanufactura o refabricación, ya después pasa fuera del sistema del consumidor. Entonces, ahí también entra el índice de reparabilidad para que eduquemos a los consumidores con respecto a cómo tienen que cuidar y cuáles son los aparatos que están más propicios a poder ser reparados, ¿ya? Y también, obviamente, ya hay modelos de negocio en tecnología, sobre todo en aparatos de celulares móviles, ya existe el tema del reacondicionamiento súper, súper sí. claro. Así que vamos Computadores cerrando ya también, de computadores sí. reacondicionados, ¿ya? Entonces, Reacondicionados se venden en el mercado formal. y sobre todo porque en países como los nuestros, donde no tenemos una capacidad de fabricación, esto son nuevos modelos de negocio, así que me parece súper relevante. Oye, estuvo tremendo el panel. Muchísimas gracias, Gabriela, por tu moderación también, a todas las personas que participaron, a todos los que nos han dejado los comentarios. Recordarles que toda esta información va a ser fundamental para poder apoyar a México en el desarrollo de su política pública vinculada al tema red. Está siendo grabada, así que también se va a subir al canal de YouTube de de Estrategia Circular, perdón, y les van a llegar a todas las personas que se inscribieron también la grabación para que la puedan compartir, para aquellos que no pudieron estar durante todo el panel o se perdieron algo, y para que ustedes también, los panelistas, también puedan compartir esta información. Así que agradecer, Gabriela, si quieres dar algunas palabras al cierre. No, agradecer a todo el panel, a todos los que aportaron, todos los expertos aquí en su área que dan muchos tips, las experiencias de todo enriquece bastante y que ojalá todo esto de verdad le sirva mucho a México para todo lo que le corresponde implementar. Así que feliz de haber participado en un espacio de colaboración latinoamericano. Gracias, Carola, ¿cierto? Gracias Jorge también a acá. este foro y Jorge Caldera, ¿cierto? Que ha estado detrás de todo esto, que sé que andaba por ahí, pero tremendo trabajo que han estado haciendo, así que muchísimas gracias a todos. Sí, seguimos ahora con el panel de textiles, nos cambiamos de link. Exacto, Recordemos nos que también cambiamos. esto continúa. El próximo lunes tenemos algo súper importante que son los paneles de sellos y certificaciones, levantando experiencias ya implementadas con éxito y ahí todos los aprendizajes que tuvimos. Y también el panel de la importancia de los municipios recicladores base con enfoque de género. Y con eso terminaríamos todo lo que tiene con virtualidad para el próximo miércoles 16, ahí con la gran masterclass y evento en Querétaro para todos los que tienen la fortuna de poder asistir presencial. Agradecerles nuevamente. Terminamos acá. Muchísimas gracias. Que tengan una bonita tarde. Muchas gracias, Carola. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Muchas Chao, Muchas chao, gracias, gracias. chicos. felicitaciones por este evento.